8 minutos de las 8 de la mañana, le damos la bienvenida a nuestros amigos de Legal NEA. Legal NEA es un estudio jurídico corporativo que a través de una red de profesionales altamente calificados asesora y representa a empresas e individuos en la República Argentina y el extranjero. Legal NEA es una fundación que fomenta el acceso a justicia y el desarrollo de la abogacía pro bono. Legal NEA promueve valores. Bueno, acá estamos, me está mostrando acá esa. A ver, está el doctor José María González, la doctora Cecilia Fernández, y él dice, hoy es mi día. ¿Por qué es su día, maestro? Nosotros lo conocimos ya en su era de abogado, sí. Pero hubo ¿cómo es? Como los periodos del Paleozoico, donde era maestro, dice sí. y tiene pruebas. ¿En esa foto está? Sí, sí, sí. ¿La podemos mostrar? Sí, por supuesto, y te la pasé. A ver, se la pasamos, a ver. ¿Vos la viste esta foto, Cecilia, o no? No. La vi. Bueno, entonces vas a jugar con nosotros a tratar de descubrir cuál es el doctor González en su era de maestro. Queremos ver. ¿Acá o en Las Breñas? No, Las Breñas. En Las Breñas. Miguel Neme. A ver si... a ver, yo te digo, para mí es... Para yo ya sé quién, me parece. A ver. Fácil, Ahí, para mí, ¿vos ya la tenés? El primero de la izquierda. Sí. El primero de la izquierda. Alguien dijo parecen los simuladores. Algo así, claro, con guardapolvo blanco. ¿De qué año, qué época es esta? Uy, esto es año 90, 1990. Maestro de grado. Maestro, profesor para el nivel primario, así es el título, y la verdad que si no hubiese sido por eso no hubiésemos podido ser abogados, porque fue el oficio, la ocupación que nos permitió solventar los estudios para poder recibirnos de lo que también nos gusta, que es ser abogado, ¿no? 374, la 991, la 500. ¿En cuál estudié? ¿En cuál ejerció o no ejerció? Ejercí muy poquito allá, ejercí en un colegio para adultos. Ajá. Y al poquito tiempo me vine porque el plan era recibirme de maestro y venir a Corrientes a estudiar, digamos. Acá en Corrientes sí ejercí en el Instituto Jean Piaget desde el año 92 hasta el 98. ¿Como maestro? Como maestro de grado, sí. ¿Qué grado tenías? Quinto, sexto y séptimo, ciencias sociales. De hecho, mañana nos juntamos con los maestros del Jean Piaget a recordar, sí. Mirá, Te recibías como profesora de EGB, en mi caso era profesora de EGB, Educación General Básica, EGB 1, 2 y 3. ¿Sí? O sea, no soy maestro normal superior, eso era más grande todavía. Claro, maestro de... Mirá vos. Sí. Bueno, feliz día entonces. Bueno, ¿Y de los de la foto, alguno de esos te Sí, acordás? como no, Charlie, Carlitos y el gringo Costa. Estudiábamos juntos, nos recibimos juntos, preparábamos las clases juntos durante la residencia. El que le hacía más fácil era Charlie, porque Charlie es músico, entonces en aquella época se usaba lo de la motivación en la clase, empezaba todas las clases con su guitarrita. Ahí ya está, ganaba con eso. Nosotros perdíamos con esa, pero muchas anécdotas muy, muy lindas. Bueno, feliz día de esta noble también profesión de tantos educadores. Muchos nos están contando anécdotas, algunas lindas, otros que se acuerdan de los maestros por alguna otra. ¿Época del puntero no? No. La época del puntero estaba totalmente prohibido. Era una época donde se revisaban justamente todas estas cuestiones, había toda una revolución. En nosotros sí lo vivimos al puntero como alumnos, ya en tu caso, ya ejerciendo como docente, estaba erradicado. No hay que hacer lo que hacían con nosotros, esa era un poco exacto. Yo no lo viví, la verdad que tuve excelentes maestras, digamos, me acuerdo de todas y cada una de ellas. Yo creo que una cosa muy linda es cuando vos podés decir qué te dio cada una para lo que sos hoy en tu vida, ¿no? Y creo que podría decir de cada una de todas las que tuve los aportes que me hicieron. Así que tuve el privilegio de que mi madre sea mi maestra en segundo grado, por ejemplo, en el campo. Sí, mirá, el hijo de la maestra. El hijo de la maestra, es durísimo ser el hijo de la maestra. Complicado el hijo de la maestra. Nos ha tocado. En mi caso puntual, nos cambiaron de aula. Porque justo coincidió ¿Tu mamá también era maestra? Sí, mi mamá era maestra. Y era crecer en torno a lo que significaba el docente. Las 24 horas al día había carpeta, cuaderno, todo arriba. Y además no era como que te obligaban a portarte mejor, tenía que ser el ejemplo. Claro, por supuesto. Una vez, 1500 veces hice más cana y en una vez me dijeron, pero vos sos el hijo de la maestra. Es que soy normal. No es un defecto ser el hijo de la maestra. No, pero vos sos el hijo de la maestra. Esa era.
podemos discutir normal. Bueno, y Cecilia, ¿te acordás de alguna maestra? Esa debe ser maestra, habrá terminado hace 2, 3 años. ¿Alguna maestra en especial? A ver, yo soy de San Luis del Palmar. Mirá. Hice jardín, primaria, secundaria, todo en San Luis. Después de eso me vine para la UNE, para acá, para Corrientes. Y la verdad que tuve excelentes maestras. En mi caso también soy hija de docente y también fui la hija de la profesora o de la maestra. La hija de la maestra, sí. Así que todos han padecido, parece que lo mismo. Bueno, hablemos un poco, hay una novedad en materia judicial, me parece. Yo ayer lo vi en algunas redes que compartían información jurídica y dije, seguramente en algún momento lo vamos a charlar con la gente de Legal NEA. Ustedes saben que la ley Bases vino a cambiar algunas reglas de juego y había dudas en cómo esto se iba a aplicar cuando un caso concreto llegue a algún tribunal. Yo no sé si este es el primero o no, pero es novedoso porque este fallo en materia laboral, en un juicio laboral, que ahora se tienen que contar más o menos los hechos de qué se trata, y por qué, se lo relaciona a una nueva era normativa a raíz de lo que pasó con la ley Bases. Bueno, básicamente porque es un primer fallo donde, además de la indemnización, lo que se impone es una condena por el daño que genera, tanto material como moral, tener un trabajador no registrado, un trabajador en negro. ¿Qué sucede? Entre 2016 y 2024, en Buenos Aires, en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una chica trabaja para una empresa de construcciones, trabaja a comisiones en 2 o 3 locaciones diferentes, en 2 o 3 oficinas diferentes, conformando grupos de vendedores, vendiendo, capacitando, tratando con los compradores de viviendas, en este caso, una empresa de construcción, y en determinado momento la patronal decide interrumpir el vínculo laboral. ¿Qué sucede? O esa relación que hasta ese momento, como no estaba registrada, claramente la actora, la chica, la reclamante decía yo soy empleada, claramente la empresa decía por otro lado no, vos sos una comisionista, vos no estás en relación de dependencia y demás. Cuando se interrumpe el vínculo, esta señorita acciona, promueve una demanda y en su reclamo lo que plantea es que al no haber estado registrada, se vio impedida de un montón de beneficios que trae el hecho de ser un empleado en blanco, como se había derogado ya la ley 2403 y 25323 por la ley base, es decir, estas leyes que establecían penalidades a las empresas por tener trabajadores no registrados. Plantea la inconstitucionalidad, es decir, está mal que la ley base haya derogado esto, es inconstitucional, y se dicta una sentencia donde, si bien no se hace lugar a la inconstitucionalidad, lo que hace el juzgado es condenar a pagar las indemnizaciones más una suma de dinero más por los daños que trae aparejado no estar registrado, no estar en blanco. Por lo que entiendo, ¿no? Es como una manera de compensar, o sea, lo que antes estaba establecido en estas leyes que imponían multas y sanciones por la no registración o la registración deficiente, que quedaron eliminadas por la ley Bases, ahora lo compensó el juez, en este caso, o el tribunal, con la figura más genérica de daños y perjuicios, ¿algo así sería? Sí, así es. Antes de la ley Bases, nosotros teníamos leyes que de alguna forma tarifaban el daño que sufría el trabajador por no estar registrado. Tarifada, sí, porque un sueldo más si fue registrado. Correcto, cuando tarifada que está medida, es decir, la ley te decía, si sucede esta circunstancia, al trabajador le corresponde la duplicación de esto, el 50% de esto otro. Es decir, estaban tarifadas, la ley misma establecía cómo se tenían que calcular esas indemnizaciones. Post ley base nos encontramos con que esas multas se encuentran derogadas, pero la novedad justamente y lo que indica la Cámara Nacional del Trabajo en este caso es que sí, es cierto, se derogaron las indemnizaciones tarifadas, pero eso no quita ni obvia el hecho de que el trabajador sufrió daños y que esos daños deben ser reparados. Ahora justamente el tema está en ver cómo hace el juzgado para
para calcular justamente esos daños. Claro, uno asocia siempre el tema daño más a las causas civiles, ¿no? Y el tema es cómo se le pone un precio a ese daño que me causó. En este caso, ¿estableció alguna fórmula al tribunal o no? En esencia, una causa laboral es como una causa civil en esos términos. La diferencia es que si yo tengo un accidente de tránsito, tengo que demostrar cuánto me sale reparar el auto, cuánto me sale tomarme el remis porque ya no tengo el auto, qué daño moral me causó eso a mí, y entonces la suma es indeterminada. Lo laboral, para ser previsible, para que las empresas y el trabajador tengan claramente establecido el daño, es tarifada, como decía Cecilia. ¿Qué quiere decir tarifada? Que se pone una fórmula de cálculo, un sueldo por año de antigüedad, básicamente. Sí. Después hay otras indemnizaciones, el preaviso y demás. Lo que sucedía antes de la ley bases es que las leyes también tarifaban, es decir, establecían penalidades que iban de un 50% a un 100%, incrementaban las indemnizaciones, que incluso a veces se podían sumar, con lo cual uno podía llegar a un 150% de aumento, pero era previsible. Uno sabía que si tenía un empleado no registrado y lo demandaba adecuadamente, podía cargar con esa sanción. Lo que hace este fallo es decir, bueno, como ya no tengo esa tarifa, lo tiene que definir el propio juzgado. Y también es cierto que cuando hay un daño, la persona dañada tiene que poder demostrar la existencia de ese daño, ¿no es cierto? Ajá. Esto es lo que abre para mí una gran incógnita, que es decir, de qué manera los jueces, y hay un muy buen trabajo que sacó el doctor Panoso, el juez laboral 1, vinculado a este tema hace poquito, que sería bueno por ahí en algún momento charlarlo con él, de qué manera los jueces van a hacer para ponerle valor a ese daño. En este caso, el juzgado resolvió aplicarle 16 sueldos más, 12 por el daño material y 4 por el daño moral. Leímos el fallo y la verdad que no hay una fundamentación, es decir, no dice de qué manera llega ese monto, y es el principal vicio, si se quiere, que tiene la sentencia, es decir, uno tiene que poder fundamentar, yo te doy 1 peso, 10 pesos, 100 pesos, siguiendo un determinado razonamiento, lo que se llama el razonamiento judicial, ¿no? Y eso en ese punto no se ve, ¿no? Pero volviendo a la comparación con el siniestro vial, donde uno dice, bueno, si quiero, qué sé yo, para la reparación del auto voy a tener que llevar las facturas del taller en donde me hicieron la reparación, los tickets del Uber que tuve que tomar porque me quedé sin auto, no sé, todo lo que a mí lo tengo que demostrar de alguna manera para decir este daño se cuantifica así. En el caso, esta puerta que abre este fallo, y después preguntarle si creen que va a ser como algún antecedente que haya sido tomado por otros jueces o tribunales laborales. La persona, o sea, el trabajador, ¿qué tiene que demostrar? O sea, no basta solo con la no registración, tiene que demostrar, por ejemplo, yo no tuve, no sé, como no tenía aportes ni contribuciones, no tenía obra social, entonces yo me tenía que pagar una prepaga y tengo que llevar la factura de una prepaga. ¿Así funciona o qué carga le cae al empleado para poder demostrar ese daño? Bien, desde ya cuando uno manifiesta algo, cuando dice alguna demanda, tiene que probar justamente que lo que dice es cierto. Lo que sucede en el caso en particular es que cuando una persona no está registrada hay daños que de por sí se asumen, por decirlo de alguna forma. Se asume que esa persona no está teniendo los aportes. Sin que yo tenga que demostrar nada. Sin que en principio se tenga que demostrar nada, porque en principio se entiende que una persona que está trabajando sin registrar no tiene que demostrarlo, vamos a decirlo lo obvio, es decir, que no tiene acceso a una obra social. La no registración ya es de por sí. Ajá. No tiene acceso a una obra social, de que no le están haciendo los aportes como corresponde, que si llega a tener algún tipo de accidente, no va a tener una aseguradora de riesgos que justamente pueda cubrir ese accidente o esa enfermedad. Sin embargo, la cuestión es, más allá de demostrar el daño, la cuestión acá entiendo, quizás cuantificarla. La cuestión es cuantificarla. ¿Por qué 16? En este caso, claro, que fueron lo que se habían 12 impuesto. O no 25. Y haciendo el cálculo sale más, inclusive, de lo que salía antes de la derogación de la ley base. Con esta, o sea,
para la empresa, en este caso, si se le hubiera aplicado la ley vieja, las leyes derogadas, hubiera tenido que pagar menos de indemnización. Claro, lo paradójico de este caso tiene dos o tres cosas puntuales. Digamos, uno, lo que señalaba Cecilia recién, en materia de los daños, es decir, hay daños que son presumidos, que son directos de no estar registrado, no tener obra social, aportes patronales, aseguradora de riesgo de trabajo, un daño innecesario de demostrar porque es propio de estar registrado. Hay otros daños que son más indirectos, por ejemplo. Claro, si daño moral, ¿cómo sería? Si yo no tengo un recibo, no accedo a un crédito. Claro. Si yo no tengo un recibo, no puedo acceder a una tarjeta de crédito. Si yo no tengo un recibo, me cuesta bajar la luz, el agua, claro, o sea, seguro. Cuestiones operativas de todos los días. Después, ¿cómo se demuestra? Hay que invocar los hechos y hay que tratar de demostrarlos. Es decir, tuve una enfermedad, tuve una determinada situación que hubiera sido diferente si yo tenía un recibo de sueldo y estaba en blanco, y eso ya abre las puertas a que hacer del proceso laboral un proceso de daños, y eso es lo que se busca evitar con la indemnización tarifada, digamos, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, esto de la cuantía. Si lo que la ley bases vino es a tratar de bajar de alguna manera el costo laboral por falta de registración, abrió esta puerta para que la consecuencia sea más gravosa. Como bien decía Cecilia, una persona con 8 años de antigüedad, en el mejor de los casos, tenía derecho a su indemnización con el régimen anterior, sí, y aproximadamente 12 sueldos más. Una duplicación por haber estado en negro y otro 50% por no haber cobrado la indemnización, que ese es otro de los daños. Una persona que está en negro, cuando lo despiden no cobra la indemnización, claro, y ese también es otro daño, ¿no? Entonces, en el esquema anterior hubiese tenido 12 sueldos. En este caso fijaron 16. El problema es que el juzgado no dice cuál es el razonamiento que lo llevó a decir 16, pudo haber dicho 20, pudo haber dicho 10, pudo haber dicho 6. También le genera incertidumbre, creo yo, a las empresas, porque entonces el juez te puede determinar 150 sueldos. Queda a criterio del magistrado. Queda a criterio del magistrado, y cuando hay, digamos, un ámbito de, nosotros llamamos de discrecionalidad, es decir, no hay reglas para definir, se torna peligroso. Se torna peligroso, sobre todo en una materia donde, como señalábamos recién, hay determinadas cuestiones que uno simplemente la invoca, decimos nosotros en derecho, lo ponemos en la demanda, en el reclamo, vamos a una audiencia y se lo transmitimos al juez, y naturalmente no hace falta ser demasiado sagaz como para darse cuenta que alguien que no está registrado tiene desventajas naturalmente. Ahora, al abogado le tocará, si está por el empleado después, poder leer los hechos, ver qué otros daños colaterales, si se quiere, o indirectos ha sufrido, poder presentarlos, tratar de demostrarlos, y esto va a generar la incertidumbre en el sentido de decir, bueno, una demanda de daños que antes, aún con las leyes que penalizaban el trabajo no registrado o en negro, era previsible, uno sabía decir de 0 a tanto, entre eso va a estar la indemnización. Hoy eso se convierte en una imprevisión y en un ámbito de discrecionalidad. ¿Cuál es la regla que va a tener que seguir el que juzga, claro, para poder establecer un y no se va a convertir también, pienso, ¿no?, en una especie de foro a la carta? Es decir, vos vas sabiendo, no sé si esto va a ser un antecedente o no, o si hay otros casos en donde directamente dan la inconstitucionalidad y juzgan por las leyes viejas. No sé si en Corrientes ya hay algunos fallos post ley bases con este dilema, pero no sé, al ser tan discrecional, pienso que a la hora de elegir se van a tratar de elegir los jueces, si bien hay un margen, no es que pueda elegir el juez que quiera, pero los jueces que tienen un criterio más favorable a una u otra parte, y también va a ser complicado ese escenario. Sí, ese escenario para los justiciables y para los abogados es muy complejo, porque lamentablemente se llega a la situación donde la suerte de un juicio, esto es el resultado e incluso la duración, depende, valga la redundancia, de la suerte. ¿Por qué? Porque los juzgados se sortean. Entonces, yo voy a presentar una demanda, en Corrientes hay 4 juzgados laborales, en Resistencia lo mismo, me va a salir sorteado el juez tal o cual, tengo una posibilidad de recusarlo. Entonces, cuando me dé cuenta de que el juez acabó una tradición muy instalada, digamos, de recusar al juez laboral 1 por las empresas, por ejemplo, al doctor Boleso, caso que ya hemos hablado en algún momento,
¿Qué genera? Esto genera desigualdad en el sistema, porque ese juzgado empieza a desinflarse de causas, esas causas van a otros, a cargarse el otro juzgado, a su vez la sobrecargan, pero lo más grave es la inseguridad jurídica que genera esto de que el resultado de un juicio depende de alguna manera de un sorteo. No tan disímiles, ¿no? Porque estamos claros desde el resultado corresponde al bolillero de arranque. Sí, y lo otro es... ¿Qué juzgado te toca? Y no solo eso, sino también en el devenir del juicio. Hoy, por ejemplo, sabemos que cualquier proceso que involucre la ley bases en Corrientes está destinado a llegar al Superior Tribunal de Justicia. ¿Por qué? Los jueces de primera instancia no aplican la ley base retroactivamente, es decir, para los casos anteriores a la ley base siguen aplicando todas las sanciones, las multas y demás. Cuando por la patronal apelamos a la Cámara de Apelaciones aplica la ley bases y por lo tanto reduce las indemnizaciones. Eso obliga a que el trabajador apele de nuevo, recurra al Superior Tribunal de Justicia, y el Superior Tribunal de Justicia no aplica la ley bases, y eso de nuevo es una desnaturalización. ¿Por qué? Porque hace que el proceso sea más largo, genera más costos, genera más tiempo, y si bien no es bueno que haya respuestas jurídicas, digamos, sentencias o criterios totalmente homogéneos, donde uno diga, bueno, este es el resultado, sí o sí, no hay otro, porque todos los casos no son iguales, tampoco es bueno el otro extremo donde todo sea tan imprevisible, ¿no? Bueno, interesante la ventana. Este es un fallo de Cámara, ¿no? Es un fallo de un Juzgado Nacional del Trabajo de Capital Federal. Bueno, todavía acá, por lo menos nosotros no conocemos fallos. Sabemos, porque recibimos cuando estábamos por la empresa demandas en ese sentido. Cuando tenemos que hacer demandas por la parte obrera también se plantea, porque claramente que un empleado no registrado sufre daños por no tener justamente esta condición. Y es una nueva ventana abierta, digamos, que de alguna manera nosotros la habíamos planteado cuando nos preguntaban sobre la ley bases, que sosteníamos iba a traer más incertidumbre que certezas en esta cuestión, ¿no? Y reabre la cuestión de una reforma laboral, de nuevo, que debería ser equilibrada y no una discusión como parte de la grieta, los que están en contra, los que están a favor, de los empresarios, de los trabajadores, sino acá es un momento de soluciones equilibradas, racionales, prudentes, que hagan que se pueda generar trabajo, que la gente pueda trabajar y que todo sea más o menos previsible, ¿no? Gracias por venir. A ustedes, muy amables. Hasta la próxima, Tere. Nos vamos a ir a la pausa, pero volvemos en un ratito, amigos. No se vayan, hablamos hoy de